Vamos de inmediato a revisar las noticias de plano internacional. Isel Guerra vuelve a esta mesa de trabajo. Isel, ¿qué tal? Sí, con temas que nos habían quedado pendientes por lo demás de la revisión pasada. Y uno de esos temas, Maca, ha llamado muchísimo la atención en estas últimas horas, teniendo en cuenta esta contienda por liderar Naciones Unidas a cargo del secretario general, que va a haber un cambio, ¿no? El próximo 1 de enero en una contienda donde además está participando Michelle Bachelet, ¿no? Y en medio de una serie de nombres y un proceso que ha estado avanzando durante estos últimos meses, es que ha surgido esta información que plantea que Donald Trump quiere a Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, el abogado de 56 años de doble nacionalidad suizo-italiano, sea nada más y nada menos que el secretario general de las Naciones Unidas. Esta información proviene de un medio estadounidense, The New York Post, que señala, citando fuentes cercanas al presidente de Estados Unidos, que la percepción que tiene Donald Trump de Infantino es que es una persona respetada internacionalmente y con capacidad para unir diferentes sectores. Todo esto en medio de una cercanía que se ha hecho notablemente evidente, sobre todo con la realización del Mundial de Fútbol durante estas últimas semanas. Los vimos allí compartiendo en más de alguna oportunidad, incluso con algunos momentos y episodios tan polémicos, ¿no? Como cuando Donald Trump llama a Infantino para que revisara una tarjeta roja que había sido impuesta al máximo goleador estadounidense en una sanción que fue suspendida y sumamente cuestionada y criticada. Pero ya anteriormente, Maca, en diciembre del año pasado, hubo otro episodio también de esa notoria cercanía entre estas dos figuras. Por ejemplo, Infantino creó el Premio de la Paz de la FIFA y se le entregó al presidente de Estados Unidos en diciembre, luego que Donald Trump no ganara el Premio Nobel de la Paz. Sí, es curiosa esta declaración, cuando nosotros hemos visto muy de cerca, además, ¿cierto? Esto de poder llegar a la Secretaría General de las Naciones Unidas, competencia por ahí titulaban algunos para la expresidenta Michelle Bachelet. Bueno, curioso por decirlo menos, no porque Infantino tenga o no los créditos, sino además, ¿cierto? Terminando el Mundial, dadas las polémicas en las cuales se vio envuelto. Claro, exactamente. Esto, ¿no será un voladero de cruz? No se pregunta. Claro, y sobre todo teniendo en cuenta por lo demás los nombres y las carreras de los otros candidatos, ¿no? Claro. No está escrito de todas formas en una especie de decálogo, pero los candidatos aquí tienen que tener una experiencia internacional diplomática comprobada, ¿no? Y claro, Infantino evidentemente ha sido el presidente de la FIFA durante todos estos años, pero claro, allí algunos se cuestionan si tiene evidentemente las competencias para ser el próximo secretario general de las Naciones Unidas. Al menos la carrera tradicional para ser secretario general de la ONU no la ha tenido, digamos. Claro, exactamente, y por eso llama muchísimo la atención, aunque para algunos no llama tanto la atención teniendo en cuenta de dónde proviene esta información, ¿no? Y de esta idea que sea el presidente de Estados Unidos, pero de todas formas estamos hablando de un cargo internacional de altísima relevancia, donde se espera que los candidatos tengan antecedentes y una carrera política en sus respectivos países e incluso a nivel internacional. De todas formas, al menos hasta este momento, esto no queda más allá que una idea, que es lo que se ha planteado por parte de este medio estadounidense, de parte del presidente de Estados Unidos, porque recordemos que este proceso avanza, ¿no? Diferentes naciones han propuesto nombres para posteriormente se lleve a cabo estas votaciones en el Consejo de Seguridad. Ahí el Consejo va a recomendar un nombre, el que finalmente la Asamblea General va a confirmar. Al menos esto, hasta este momento queda en una idea, pero de todas formas llama muchísimo la atención el nombre. ¿De dónde procede esta propuesta? Que es el presidente de Estados Unidos. ¿A 2 días terminó el Mundial? Exactamente, un par de días de haber terminado esta cita mundialera. Y claro, allí habrá que ver, seguramente vamos a ver cierta cercanía entre el presidente de Estados Unidos y Gianni Infantino, ¿no? A raíz de lo que ha ocurrido en estas últimas semanas y las postales, que ha dejado también cierta amistad entre estas dos figuras. Vamos a cambiar de tema, vamos a continuar esta revisión internacional en Ucrania, y esto porque el presidente Volodymyr Zelensky ha sustituido a quien es el jefe del ejército en medio del conflicto que ha estado atravesando esta nación durante todos estos años. Estamos hablando de Alexander Sirski, el comandante en jefe del ejército, que ha sido sustituido por Mijailo Drapati, una destitución que ocurre unos días después de la salida del popular ministro de Defensa, Mikhail Fedorov,
en medio de lo que aparentemente habría sido un conflicto entre él y el jefe del ejército, y cuya salida de este popular ministro de Defensa desencadenó una ola de protestas que se extendió por varios días en Ucrania. Todo esto a raíz del descontento por la salida de este ministro de Defensa, que fue destituido hace una semana atrás, aproximadamente el 14 de julio, donde él estaba acusando a Sirski de haberlo empujado a esta salida e incluso de haber obstaculizado su intento de reforma en el ejército. Bastante popular la figura, por cierto, del ministro de Defensa, a quien se lo apuntaba como el responsable de revitalizar el ministerio, de transformar las Fuerzas Armadas, pero además de liderar una campaña contra la corrupción, mientras por otro lado, ¿no?, la figura del jefe del ejército estaba más bien vinculado a esta formación en una escuela soviética, reacio a implementar cambios radicales en el ejército. Finalmente también termina saliendo, ¿no?, en medio de lo que han sido este conflicto, ¿no?, que ha estado arrastrando Ucrania durante estos últimos 4 años. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional con esta noticia, Maca, que está relacionada con OpenAI, con la inteligencia artificial, y que ha acaparado las portadas internacionales en estas últimas horas, Maca. Porque da como hasta susto, ¿no? Vamos a ir revisando qué señala tanto OpenAI, así como la empresa involucrada, porque precisamente esta compañía ha reconocido que su inteligencia artificial se descontroló y lanzó un ciberataque. Aquí lo que plantea con este reconocimiento es que algunos de sus modelos más avanzados se descontrolaron y piratearon a una empresa emergente durante una prueba de seguridad en lo que se entiende es un entorno controlado llamado Sandbox, pero que aquí esta inteligencia artificial de OpenAI, que es la que está detrás de, sin ir más lejos, ChatGPT, detectó vulnerabilidades y logró escapar e incluso pudo acceder a algunos sistemas internos de esta empresa, Hugging Face, uno de los centros más grandes del mundo para compartir modelos de inteligencia artificial. La explicación que hay detrás de todo esto es la siguiente. Aquí estos agentes de IA autónomos crearon su propio ciberataque contra el propio entorno aislado, donde se encontró esta vulnerabilidad que les permitió escapar. Y una vez afuera, esta IA identificó a esta empresa Hugging Face como fuente probable de las respuestas que estaba buscando en esta prueba. Es allí cuando intenta acceder a ella y logra entrar, aunque desde la compañía Hugging Face señalan que detectaron y contuvieron a este agente IA que estaba lanzando este ataque. De todas formas, aquí ya se habla como un incidente sin precedentes, asimismo lo está señalando OpenAI, pero que de todas formas hay otros expertos que ponen paños fríos, porque señalan que este tipo de acciones está dentro de las capacidades conocidas de la generación actual de inteligencia artificial. Y de hecho lo señalaba la misma empresa, ¿no?, que se vio involucrada y que reconocía que había sido objeto de este ciberataque hace algunos días atrás, pero recién ahora se conoce finalmente la fuente, el origen que había lanzado este ciberataque, y es nada más y nada menos que una empresa tan conocida como lo es OpenAI, aunque de todas formas más bien ponen paños fríos a este tipo de situaciones, pero no deja de llamar la atención, por cierto, cuando hemos visto los avances que ha tenido este tipo de tecnología, sobre todo en estos últimos 2 años, incluso te diría los últimos meses. De todas maneras, bien, pues vamos a seguir atentos al acontecer internacional, donde todo pasa también en el mundo. Gracias, Giselle. Que estés bien, Maca. Estamos actualizando.